Inicia la sesión. No nos haga parar al maestro a esta edad. Procedemos a la cuenta. Cuentas, señores senadores. Se han recibido en esta Secretaría los siguientes documentos. Comunicación del senador Alejandro Guillier, mediante la cual informa que junto al senador señor David Sandoval participaron en el taller regional de legislación en movilidad eléctrica y sostenible que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, en abril recién pasado. Por lo anterior solicita a la comisión lo siguiente: realizar una sesión sobre electromovilidad en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente, y 2, organizar un seminario auspiciado por la Comisión donde pongan expertos, organizaciones nacionales e internacionales, parlamentarios, ministerios sectoriales, ONG y sociedad civil. Perfecto. Sí, senador Guille. Muy breve. La verdad que fuimos invitados, como aquí se señala, al taller regional. Llegaron parlamentarios de casi toda América Latina para exponer la legislación en cada uno de ellos sobre esta materia. Y sobre todo lo de que llaman eficiencia energética, pero con énfasis en esto. Ahora, el que convocó es un diputado argentino que fue justamente que asesinaron hace unos días atrás. Así que el anfitrión nuestro en esa sesión, después a las 2 semanas nos enteramos, terrible, lo balearon en la calle. Bueno, lo concreto es que el tema está muy fuerte, viene y creo que hay que hacerse cargo. Además va a salir en la COP25 1000 veces, porque tiene que ver con la eficiencia energética y particularmente con electromovilidad, que entre paréntesis están circulando taxis por todas partes. Ayer me encontré en Valparaíso con un señor cargando y me explicó cómo funcionaba. Por lo tanto, nosotros como comisión tenemos que tener conocimiento de todo esto que está pasando, porque es una de las principales medidas, además de las políticas de este gobierno en materia de electromovilidad. Y sobre ese mismo tema, me permito solicitar también, señor presidente, que invitemos para discutir estos proyectos y sobre todo el de medidores eléctricos al profesor de la Universidad de Chile, él es experto en Derecho Eléctrico y Economía, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Rafael Plaza, que vino hoy a escuchar el debate. ¿Está acá? Sí, está afuera. Lo que pasa es que lo podemos invitar, pero para una futura sesión. Es que el proyecto lo vamos a votar hoy en particular, eso es lo que habíamos acordado. Exacto. Entonces sería bueno que participara en la sesión y en la medida que vayamos viendo los artículos, ahí se le puede ir escuchando, porque si otorgamos una audiencia adicional, tendríamos que postergar la votación. No, Entonces, ¿Tú prefieres que se vote? sí, claro. Entonces le pedimos que participe hoy día. cuando hagamos pasar a todos los invitados, ¿qué pasa? Perfecto. ¿Ya? Ya, entonces, A ver, sobre lo primero, senadora Proste. Presidente, la misma línea que ha planteado el senador Alejandro Guillet, la senadora Jimena Rincón me ha pedido que podamos escuchar al ingeniero Cristian Ravelo. Para este mismo proyecto. Para este mismo proyecto, entonces, en la misma lógica en que nosotros tomamos un compromiso y que es votar en la sesión de hoy y que nada afecte a ese compromiso que ya hemos tomado. Sí, lo que pasa Está acá, entiendo. ¿Está acá también? Sí. Entonces lo hacemos pasar con los invitados. Lo hacemos pasar con los invitados. Perfecto. A ver, sobre lo primero, acordamos hacer una sesión en conjunto con la Comisión de Medio Ambiente sobre electromovilidad. Lo que sí yo agradecería que viéramos a quiénes vamos a invitar a exponer en esa sesión. Entonces, si el senador Guillet pudiera hacer una propuesta de invitado y la podríamos sancionar la próxima semana y ahí establecemos la próxima sesión y ahí establecemos la lista de invitados y la metodología y ponemos la fecha con la Comisión de Medio Ambiente. ¿Habría acuerdo para eso? Perfecto. Presidente, solo recordar que tenemos también otras sesiones conjuntas comprometidas, especialmente con medio ambiente, a propósito de las comunidades de Licanantay. Entonces, que pudiéramos dar curso a esas sesiones que tenemos. Entonces vamos un día y hacemos 2 sesiones consecutivas. 2 semanas consecutivas y hacemos las 2 sesiones. Hoy día presente, porque llegó el presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Sí, pues partamos por la comisión que plantea la senadora Proboste y después hacemos la sesión de electromovilidad conforme a los acuerdos que han sido, al orden en el cual, cronológico en el cual han sido adoptados los acuerdos por esta comisión. Sobre lo segundo, me parece a mí positivo que organicemos un seminario y también deberíamos trabajar una propuesta y ver si para la próxima sesión, la subsiguiente, pudiéramos sancionarla. Podríamos hacer un seminario en el Congreso en Santiago y a quienes serían los invitados. Quizás lo que tendría sentido es hacer primero la comisión conjunta, la comisión unida, y después, sobre esa base, organizar el seminario. ¿Les parece? Bueno, entonces acordamos y acogemos la propuesta del senador Guille.
En segundo lugar, señor presidente, en la comunicación del profesor señor Juan Carlos Ferrada, quien ha sido invitado por su señoría, quien agradece la invitación que les fue cursada y a veces excusa de no poder asistir hoy día a la sesión por motivos personales. Se toma nota. Tercero, una carta al senador señor Carlos Bianchi, mediante la cual solicita y recaba el acuerdo de la comisión para recibir en audiencia a los representantes de la directiva del Sindicato de Equipos Mineros Río Grande, de la minera Mina Invierno, quienes realizan labores extractivas de carbón en la región de Magallanes. Sí, bueno, sobre eso yo creo que no habría problema. Al contrario, me parece una buena idea. La duda es ¿qué es lo mejor para ellos desde el punto de vista climático para viajar? Porque podríamos hacer una sesión en junio o esperamos que mejore el tiempo para tener la certeza que puedan ir y volver. Usted sabe las complicaciones de la zona geográfica. Presidente, gracias. Bueno, gracias por acoger la petición. Claro. No, la situación está hoy día complicada para más de 1.000 trabajadores y por lo tanto, cuanto antes sea, la verdad es que eso es lo que se pide, con algún grado de urgencia. Sí. Propongo lo siguiente, que en algunas de las sesiones de junio, que deberíamos definir, destinemos la primera 20 minutos, media hora a esta audiencia. 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Sí. Y después seguimos con la tramitación de los proyectos. Podríamos incluso al tiro agendarla para la segunda sesión de junio. Ahora, yo sí quiero hacer ver lo siguiente, presidente, porque lo que yo más le he pedido a esta agrupación de trabajadores es que uno no puede prestarse para el lobby de la empresa en una materia que hoy día está siendo debatida en tribunal. Entonces, la verdad de las cosas es que aquí lo que inspira un poco el deseo de que ellos vengan para acá es a explicar el problema laboral que tienen los 1.000 trabajadores dedicados laboralmente a esta Mina Invierno. Y ellos lo han entendido así, por lo tanto, para ellos es urgente el cuanto antes poder venir y hacer su presentación. Perfecto. Entonces, ¿les parece que sea en la sesión del 12 de junio? 12 de junio. ¿Sí? 12 de junio. Acordado. Entonces, destinamos los primeros 20 minutos a la sesión. Le avisa al senador Bianchi a los invitados. No olvidemos que la sesión hoy solo se puede extender hasta las 1:15, porque tenemos sesión especial. Así que bueno, hacemos pasar a los invitados y empezamos con la tabla. No sé si no hay nada más en la cuenta, ¿no? No. Perfecto. Hacemos pasar a los invitados. Perdón. Senadora Probo. Sí, quisiera hacer la consulta si es que ha llegado una carta de la comunidad Sicha Guaira del ADI de Pica Matilla, que me enviaron que había una carta a la comisión, sí, hace como unos 12 días, ya, que fue la que nosotros recibimos el año pasado, a las comunidades. Vamos a revisar, presidente, senadora, pero habríamos dado cuenta de ella si lo hemos recibido. Ya. Ya. Bueno, dentro de los invitados, había invitado a la ministra Susana Jiménez, que no va a estar presente al parecer, al subsecretario tampoco va a estar presente, Ricardo Razabal. La jefa de gabinete de la ministra, señora Cristina Torres, no sé si está, tampoco. El jefe de gabinete del subsecretario, señor Jaime Flores, tampoco. El coordinador legislativo del gabinete de la ministra, señor Juan Ignacio Gómez, que no hay ningún representante del ministerio. ¿Puede ver si hay algún representante del ministerio o el ministerio no tiene interés en estos proyectos? Lo digo porque la ministra vocera nos emplazó a los representantes de la oposición a aprobar la rebaja de la utilidad de la empresa. Entonces, yo esperé que el gobierno estuviera presente si no había emplazado de esa manera. Pero veamos si hay alguien del gobierno. Bueno, está también el abogado señor William García. Recordemos que vamos a votar en general este proyecto que fue fusionado para entrar después a su tramitación en particular si esta votación es ratificada por la sala. No hay ningún representante del gobierno. Bueno, entonces le vamos a dar, propongo lo siguiente, le vamos a dar la palabra al abogado William García y concluida la exposición y las consultas de los senadores voy a proceder a votar en general el proyecto. Estamos hablando del proyecto que rebaja las utilidades a la empresa eléctricas distribuidoras y que fueron fusionados. Son 3 proyectos distintos. Mira, aquí en la tabla están expresados los proyectos. Los proyectos son los siguientes, señor presidente. El proyecto de ley iniciado moción de los honorables senadores señores Elizalde y Montes, señora Órdenes y Proboste y señor Guiller, que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico con el objeto de fortalecer la transparencia en la distribución de energía. Fue
boletín 12.548-08, fusionado con los siguientes proyectos. El iniciado moción de los honorables senadores señores Elizalde Montes, señoras Órdenes y Proboste y señor Guiller, sobre determinación de la rentabilidad de la empresa de energía eléctrica, boletín 12.549-08, y por último, el iniciado moción de los honorables senadores señora Proboste, señores Elizalde y Guiller, que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos a fin de limitar la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica. Bueno, estos proyectos, el primero se refiere a transparencia en la distribución eléctrica y el segundo se refiere a la rentabilidad de las empresas. Los tres están refundidos. Sí, sí. Son proyectos relativamente cortos. Bueno, le damos la palabra entonces al abogado William García. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera aportar algunas ideas al debate de estos proyectos, manteniéndome en un cierto nivel de generalidad para abarcar Sí, porque había los objetivos que tienen todos referencias al ellos. articulado que estaban erradas. ¿Cuáles son los problemas que estas mociones buscan abordar? Y creo que se pueden sintetizar de forma bien concreta de la siguiente manera. Cómo se aumenta la transparencia en el mercado, pero no simplemente la transparencia porque sí, sino que para que la transparencia pueda... Perdón, llegó la ministra. Ministra, adelante, por favor. Bienvenida. Sí. Sigamos su exposición nomás. Muchas gracias, señor presidente. Y por lo tanto, ¿cómo pueden participar, en segundo lugar, los usuarios en las eficiencias que se pueden alcanzar en el sector de distribución? Ya sea a propósito de la mejora tecnológica, y por eso estos proyectos se relacionan indirectamente con el problema, digamos, llamado de los medidores inteligentes y de la reforma legal que se ha comentado varias veces en esta comisión. Y también eficiencias que se alcanzan a causa de lo que ha ocurrido en virtud de otras reformas legales y diferentes políticas públicas de hace varios años en los segmentos de generación y distribución. Últimamente la Comisión tuvo oportunidad para observar la posición del Ministerio de Energía al respecto, las cuales resultan extremadamente útiles para corregir técnicamente las mociones y desde luego esos aportes viniendo de quienes están encargados de las políticas públicas del sector son esenciales. Y también demuestran en principio ciertos consensos sobre estas materias. Sin embargo, y esto estrictamente desde el punto de vista de la tramitación legislativa o de la técnica legislativa procedimental, si se quiere, se va a producir necesariamente un problema, porque en parte, al menos las ideas generales de los proyectos, de las tres mociones que se van a votar hoy día por la Comisión, coinciden con las materias del mensaje que presentó el Gobierno ante la Cámara de Diputados. Por lo tanto, eso va a generar un problema procedimental. Lo que se vote acá no va a tener incidencia ya. Si el proyecto se tramita exitosamente en la Cámara de Diputados, va a llegar acá en segundo trámite, de manera que los proyectos no se van a poder fusionar, y eso es claramente un problema desde el punto de vista de cuál va a ser el trabajo de la Comisión. La iniciativa también del Ministerio no se hace cargo, quiero decir, directamente de uno de los problemas que las mociones sí buscan enfrentar, que es el problema de la rentabilidad económica garantizada por la Ley General de Servicios Eléctricos, sino que indirectamente lo abordan al tratar a través de un complejo esquema regulatorio la determinación del valor agregado de la distribución. ¿Qué está detrás del problema de la rentabilidad asegurada? O sea, primero, y yo entiendo que los señores senadores esto lo comprenden perfectamente, estamos ante un segmento que opera como un servicio público regulado, porque estamos ante un monopolio desde el punto de vista económico, y acá es común que la ley fije algún tipo de rentabilidad, es decir, que la ley se haga cargo de asegurar una cierta rentabilidad, porque ese es el incentivo para que el sector privado invierta y sea invitado a colaborar entonces en un servicio público. Si estos incentivos están correctamente puestos, y eso va a depender de la realidad económica, ¿no es verdad?, los usuarios van a ser los finalmente beneficiados. Actualmente la Ley General de Servicios Eléctricos garantiza una utilidad económica garantizada, una rentabilidad económica garantizada, como la denomina la ley,
Para la empresa de distribución, en una área de concesión fijada, en una banda, a través de una operación que voy a pasar a explicar lo más simple que pueda, que va entre el 6 y el 14%. Entonces, ¿cómo se llegan a estos valores? Entonces, el primer paso está en calcular los costos específicos del segmento de distribución según las condiciones específicas a su vez que enfrenta una determinada empresa, ¿cierto? Un determinado prestador en una determinada área típica o zona típica como las define la Ley General de Servicios Eléctricos. Entonces, para considerar todos estos costos entran en el cálculo costos de inversión, costos de mantención, costos de operación, además de otros factores que inciden de forma indirecta. En la determinación de los costos de inversión, ahí es donde estos se calculan considerando el valor nuevo de reemplazo, ¿cierto? Creo que no vale la pena empezar a definir lo que significa eso en términos generales, ¿cierto? Sería el costo de sustituir la totalidad de la infraestructura para destinada a la distribución en un momento determinado. Es a el que se le aplica una tasa de actualización igual al 10% real anual. El cálculo de los costos específicos que enfrenta el segmento de distribución en una concesión específica se logra a través de un procedimiento que podríamos llamar de diálogo regulatorio entre la Comisión Nacional de Energía y las empresas distribuidoras. Sigamos porque es importante llegar a este segundo elemento. Entonces, una vez que en un primer momento están fijados los costos que enfrenta el segmento de distribución, en un segundo momento la Comisión Nacional de Energía hace una fijación preliminar de tarifas y ahí a esa fijación preliminar de tarifas se le aplica esta banda. Luego, si esta tarifa preliminar permite obtener una utilidad, y aquí quiero ser bien preciso, que no difiera en más de 4 puntos de la tasa de actualización definida en el artículo 182. En palabras simples, si la tasa está fijada como igual al 10% real anual, eso significa que mientras se obtenga una utilidad sobre la totalidad de los costos de la distribución entre el 6 y el 14%, se aceptan sus componentes, es decir, los valores agregados ponderados que le dan origen serán aceptados y por lo tanto se puede seguir adelante en el proceso de fijación tarifaria. Luego podríamos decir, al menos prima facie, que la ley en el sistema actual asegura utilidades o una rentabilidad económica garantizada en esta banda recién señalada. Luego, si la utilidad es mayor o menor que eso, se ajusta al límite más cercano, es decir, se sube hasta el 6 o se baja hasta el 14, tratando de simplificar. En este punto, entonces, las observaciones que la Comisión ha tenido a la vista de parte del Ministerio de Energía a las mociones son útiles para entender que, y en esto es importante señalar el consenso actual, que no es buena idea fijar la tasa de reemplazo de manera rígida en la ley. Ahora bien, cómo el gobierno se ha hecho cargo de esto es a través de un proceso que voy a explicar someramente para que la comisión lo tenga a la vista porque se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ahora, el Ministerio de Energía en el proyecto que presentó a la Cámara y en las observaciones que ha tenido a la vista esta comisión no se ha pronunciado sobre la rentabilidad económica asegurada, que está fijada efectivamente en una norma diferente. De hecho, el artículo 85, que es el que establece esta banda que yo acabo de señalar, no es digamos, ni comentado en las observaciones ni es modificado en el mensaje ante la Cámara. Desde luego, el mensaje se hace cargo de la tasa de actualización que se aplica sobre el valor nuevo de reemplazo y efectivamente el mensaje reconoce que hoy en día no se justifica económicamente fijarlo de esa manera. Indirectamente, al abordar ese problema, también se va a abordar el tema de esta banda que yo acabo de señalar. Pero como la banda que establece la utilidad o la rentabilidad económica garantizada no se toca, sigue siendo raro que no se deje una tasa de actualización flexible, pero una utilidad, en cambio, garantizada que es rígida. ¿Ya?
Luego, desde el punto de vista del objetivo que tiene planteado esta comisión y de las mociones de los señores senadores, y señoras senadoras, sigue siendo una buena idea hacerse cargo en una ley de la rentabilidad asegurada de las empresas de distribución. Esta puede ser entonces una oportunidad para poner incentivos correctos acá, que como dije en un comienzo, tienen que tener como objetivo ir en beneficio de los usuarios del sistema, de los clientes regulados en este caso. Desde luego, como el Ministerio correctamente ha identificado, efectivamente puede ser difícil fijar un número rígido en la ley. Pero el problema es que actualmente ese margen que se garantiza en la ley es un margen amplísimo, la banda que les acabo de señalar, que va entre el 6 y el 14%. Y es el resultado indirecto de otras operaciones que se van haciendo progresivamente más complejas con las diferentes las diferentes leyes que se han aprobado en el sector, lo que se acentúa con el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Desde luego, y esto excede a mis competencias como abogado, determinar una fórmula correcta va a requerir de información económica sobre cuáles han sido efectivamente las rentabilidades económicas, y al respecto la Comisión tiene las herramientas para solicitar de los reguladores cómo han sido en las prácticas estas utilidades. ¿Han estado más cerca del 6 o más cerca del 14? Ese es un problema que el Ministerio también identifica. Necesariamente lo que haga la Comisión en materia de el Senado, en materia de rentabilidad asegurada, tiene que tener sentido económico. El tema de la rentabilidad asegurada, dado que es el resultado de un diálogo regulatorio, dado que es el resultado de estimaciones y de estudios técnicos, tanto en manos del Estado, del regulador, como de las empresas, depende en una gran medida de asimetrías de información, y esto está bastante reconocido. Existe necesariamente una asimetría de información, y esto siempre ocurre en materia de fijación de precios entre quien enfrenta directamente los costos y el Estado. Entonces, los dos temas entonces que abordan los proyectos efectivamente son inseparables, y efectivamente es bueno que la Comisión los siga tratando de manera unida. ¿Cómo se hace a cargo actualmente la ley de este tema? Por una parte, la ley obliga a la Comisión Nacional de Energía a comparar un estudio de costos propio, que en realidad no es propio, sino que obliga a la CNE a comprar en el sector privado y los estudios de costos de cada empresa, que la CNE puede revisar, pero si las empresas no quieren cambiar las estimaciones que han hecho, las empresas vencen. La CNE no tiene cómo corregir los estudios que presenta los concesionarios. Y luego la ley, de forma bastante rígida, hace que los estudios mismos, los cálculos que realizan los estudios, se ponderan aritméticamente para llegar al valor agregado de distribución. Los números de la Comisión Nacional de Energía van a pesar 2/3, los números de las empresas van a pesar 1/3, eso se pondera y va a llegar a la estimación del valor agregado de distribución. El Ministerio de Energía sustituye este sistema rígido, podríamos llamarlo, de la ley actual, del artículo 183, y lo reemplaza por un esquema regulatorio diferente, que tiene mucha más racionalidad, pero que se caracteriza por lo siguiente, que creo que vale la pena presentar a la Comisión, dado que está en discusión ante la Cámara Baja. En síntesis, lo que pretende lograr el Ministerio es agregar nuevos procedimientos administrativos, ¿cierto? Se reemplaza la fijación rígida de la ley por por procedimientos administrativos que buscan ser más flexibles. Entonces, lo primero que hace es determinar que la CNE tiene que salir a comprar estudios de costos al sector privado de manera muy parecida como lo hace hoy en día la Ley General de Servicios Eléctricos. Ahora, este es un proceso bastante complejo. Primero tiene que ser un estudio de la metodología de cálculo de la tasa de actualización y los valores de sus componentes. Eso, como una cuestión preliminar, ¿cierto? Un estudio de la metodología. Contando con la metodología se licita, es decir, se compra en el sector privado de forma competitiva un estudio de costos. A ese estudio de costos se le fijan
los siguientes hitos que son importantes por lo que voy a explicar a continuación. Primer hito, una aprobación de la base. Segundo hito, aprobación del estudio de costos, a lo que se somete a un seguimiento donde participan también las empresas. Pero antes de aprobar las bases y antes de aprobar el estudio de costos, se establece un procedimiento de participación pública amplísima, sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de regulación de eventuales conflictos de intereses en esa participación. A eso se suma una respuesta de la Comisión Nacional de Energía y siempre una solución de diferencias ante el panel de expertos, que de la forma que está regulada, la intervención del panel de expertos va a ser necesaria, es decir, no es posible vislumbrar ninguna hipótesis en que la determinación final de los costos no vaya a pasar en definitiva por el panel de expertos. Entonces, dado que no va a corresponder a la Comisión ni al Senado pronunciarse sobre la propuesta que acabo de señalar, porque está ante la Cámara de Diputados, sí la Comisión podría, al momento de estudiar en particular y con las indicaciones que puedan presentar los diferentes senadores y senadoras al proyecto, buscar enfrentar la pregunta de si este procedimiento va a solucionar la opacidad que significa para el regulador los costos que enfrentan las empresas. Es decir, no se trata los trámites, las distintas etapas de participación, por qué el estudio tiene que salir a comprarse al sector privado, no tienen que verse como valores en sí mismos, sino que tienen que verse según cómo estos son factores para solucionar el conocimiento, la falta de conocimiento que tiene el regulador de los costos que enfrentan las empresas. Eso es lo que va a permitir fijar, digamos, tarifas que maximicen el bienestar de los usuarios. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿algún senador tiene alguna consulta? Le vamos a dar entonces, perdón, senador García Huidobro. Sí, a mí me gustaría saludar a la ministra y agradecerle la información a nuestro subsecretario. La opinión del gobierno respecto de la presentación que hemos escuchado, porque creo que es muy importante algunos detalles que he planteado. Eso era lo que yo iba a plantear, por eso pregunto. ¿Hay alguna consulta a los senadores respecto de la exposición del abogado William García? Ya, entonces le vamos a dar la palabra al gobierno. Yo agradezco la presencia del gobierno porque nos había llamado la atención que no estuviera presente. Y entiendo que venía en camino. Porque la ministra secretaria general del Gobierno emplazó a los parlamentarios de oposición a aprobar la rebaja de la rentabilidad de las empresas. Y a mí me parece que sus declaraciones fueron bastante desafortunadas, porque el proyecto en cuestión que estamos analizando en esta comisión fue presentado antes que el del Gobierno. Independientemente de que el Gobierno, el proyecto es perfectible, tiene que ser corregido en muchos aspectos, se genera la sensación que hubiera oposición de la oposición a una iniciativa de esta naturaleza. Y a mí me parece que es un juego comunicacional inadecuado. Y de hecho por eso vamos a votar este proyecto aquí, para que quede claro que nuestra voluntad es, bueno, entiendo que hay senadores que pueden votar en contra o a favor, pero que nuestra voluntad es avanzar en esta materia en general, vamos a votar en general. Y a lo personal a mí me habría gustado que el gobierno hubiera presentado una indicación al proyecto que habían presentado los senadores de esta comisión, Guillé, Proboste, quien habla, junto a los senadores Montes y Proboste, perdón, y Órdenes. Porque al final se genera un juego comunicacional que es erróneo y que, reitero, da la sensación que nosotros no quisiéramos avanzar en esta materia. Bueno, ahora vamos a escuchar entonces la opinión del gobierno respecto al proyecto en particular. Ministra, tiene la palabra. Yo, respecto de las tres mociones parlamentarias, hice mi presentación anteriormente aquí en la sesión y por lo tanto simplemente reiterar que varios de los temas que aquí se abordan se presentaron en el proyecto de ley del Ejecutivo. Hay diversos aspectos, además técnicos, que creemos son importantes de analizar con más profundidad. En particular de estos tres primeros, yo no sé si ya están comentando todas las mociones, como llegué tarde, o si las que están fusionadas, entonces, y tal como señalé en esa oportunidad, hay varios aspectos que de alguna manera
responden a la problemática o a la complejidad que tiene y que se ha relevado respecto de la rentabilidad de una manera distinta a la propuesta por el Ejecutivo. Evidentemente, la propuesta que nosotros hicimos nos parece que sería deseable que fuera la que se tramitara, porque viene a homogeneizar la legislación vigente, a actualizar un sistema de regulación que es retrógrado, tiene ya varias décadas, que establece, tal como señalaba el expositor, una tasa fija que no es acorde a las realidades ni económicas ni del sector, y por lo tanto nos parece que es una propuesta que está alineada con todas las modificaciones que se han hecho en los mercados regulados internacionalmente en nuestro país y en particular en nuestro sector energético. En ese sentido, la propuesta fusionada que aquí se presenta obviamente se hace también cargo de la problemática que quisimos abordar nosotros con nuestro proyecto de ley de una manera distinta. Los comentarios en particular yo los señalé. Nos parece que varias de las propuestas ahí son discutibles, toda vez que algunas suponen una baja rentabilidad, otras mantienen la tasa pero cambian el rango, y creemos por eso que es preferible trabajar sobre la ley corta que nosotros presentamos. Básicamente eso. ¿Algún senador tiene algún comentario? Senador Guillé. Ministro, muchas gracias por su presencia, ¿no? Pero además de las apreciaciones muy globales, ¿cuáles serían exactamente los aspectos que a usted le parecen imprudentes o inconvenientes de estas mociones? Por su intermedio, no me parecen imprudentes, senador. Yo, como expuse en la vez que vine anteriormente, por ejemplo, yo señalaba que hay una moción, por ejemplo, que manteniendo la tasa de rentabilidad establece que la banda se fije entre 7 y 2 puntos inferior a la tasa de actualización. Entonces, si fuera el 10, eso significa que la banda va de 8 a 3. Pero si también se modifica la tasa de actualización, como proponen otras de las mociones, podemos llegar a tener una banda con cifras negativas. Entonces, en ese sentido, yo le señalaba en esa oportunidad de que no es tan fácil refundir todas las propuestas porque tienen ciertas contradicciones entre unas y otras. Senador García Huidobro. Un tema de procedimiento, presidente. En el fondo estamos tratando la misma materia, uno en la Cámara de Diputados y otro acá. Entonces, a mí no me gustaría que estuviéramos postergando las decisiones que estamos de acuerdo. Me preocupa de que estemos avanzando hacia allá y ellos avanzando hacia acá. Entonces, que a la larga, tal como lo manifestó nuestro expositor, esto no se va a poder refundir tampoco los proyectos. Entonces vamos a encontrar, me gustaría consultarle a nuestro secretario en qué situación podemos quedar, porque el Ejecutivo tiene las facultades de poner las urgencias correspondientes, nosotros no las tenemos, y por lo tanto un proyecto puede avanzar mucho más rápido que el otro. Entonces alguna alternativa que pudiéramos buscar, que el Ejecutivo con la Comisión pudiera trabajar con el fin de ver de qué manera podamos llegar al acuerdo que el país está esperando. Yo creo que lo peor es postergar decisiones que son muy importantes justamente en esta materia. Eso es lo que me inquieta y me preocupa, porque creo que más allá de diferencias que puedan existir, que son muy legítimas, yo creo que aquí tenemos que avanzar rápidamente con el fin de poder tener la ley corta que ha presentado el Ejecutivo y algunas indicaciones y algunas ideas que aquí están planteadas en esta misma comisión. Eso es lo que me preocupa, presidente. Ministra. No, solamente señalar que efectivamente hoy día se vota en general la ley corta que nosotros presentamos en la Cámara, por lo tanto debiera pasar a segundo trámite relativamente rápido, como para incorporar algunas de las ideas. No, hoy día en la comisión.
Y después en particular, pero se va a conformar un grupo asesor y dado que tiene suma urgencia, este es un proyecto que va a llegar prontamente aquí. Sobre este punto, mire, a mí me habría gustado, ya lo dije, que el gobierno hubiera presentado una indicación al proyecto que habían presentado los senadores, porque este proyecto se presentó antes. No se trata aquí de quién presenta antes los proyectos, pero reitero, cuando la ministra Vocero emplaza a la oposición, dando a entender que estamos en contra de esta iniciativa, a mí me parece que esa es una manipulación comunicacional inaceptable. Porque como muy bien lo ha dicho el senador García Huidobro, en esto tenemos acuerdo. En los aspectos técnicos, obviamente que podemos tener diferencias, y forma parte del debate. De hecho, en la exposición del abogado William García, él expresa claramente que hay un cuestionamiento que se fije una tasa de manera rígida en la ley, pero al mismo tiempo señala que el proyecto del gobierno no se pronuncia respecto de la rentabilidad económica asegurada. Y por tanto, podemos buscar alguna fórmula que dé cuenta, desde el punto de vista técnico, de una mejor solución para conseguir el objetivo político que nos hemos propuesto, porque las ideas matrices son las mismas. La razón por la cual nosotros pusimos en tabla este proyecto para que se votara es para dar la señal política, que nosotros sí queremos avanzar en esta materia. Porque lamentablemente cuando hay emplazamiento y se genera esta duda, nosotros votamos a favor, porque de hecho vamos a votar ahora en general. El proyecto tiene que ser perfeccionado, yo estoy consciente, incluso hay uno que tiene un problema de referencia a un artículo y por eso se presentó uno distinto y por eso después se fusionaron. Pero yo creo que en esta materia quien tiene la posibilidad de llegar a entendimiento es el gobierno. El gobierno tiene herramientas para eso. Ahora, respecto a los ritmos legislativos, efectivamente el gobierno puede poner urgencia, pero los presidentes de las comisiones podemos poner sobre tabla también los proyectos para sacarlo más rápido. Eso es parte de una atribución que existe de acuerdo a nuestro reglamento. Entonces yo lo que propongo es que hoy día votemos para dar la señal si estamos dispuestos a avanzar en esta materia y no haya un cuestionamiento respecto a nuestro compromiso. Y que, de todas maneras, establezcamos una conversación con el gobierno para efectos de buscar una solución que permite que este objetivo común sea aprobado con celeridad y con un proyecto que técnicamente sea sólido en la materia. Y propongo eso y pudiéramos entonces, como digo, votar en general y establecer un diálogo con el gobierno para ver cómo avanzamos en la materia. Pero yo insisto, nosotros tenemos que dar una señal política, porque al final siempre se culpa al Parlamento de todos los males de este país. Y muchas veces los parlamentarios tenemos la mejor disposición, postergamos votaciones y personalmente cuando los senadores presentes, 3 de los senadores que estamos acá, presentamos este proyecto, manifestamos la importancia de regular la rentabilidad de las empresas, sobre todo porque se le ha generado un cuestionamiento respecto de ¿cómo se llama? De las tarifas, a propósito de los medidores inteligentes. Entonces creo que hay que dar una señal política de la voluntad de avanzar en esta materia. Senadora Proboste. Muchas gracias. Yo solo, presidente, quisiera recordar que en esto tuvimos un compromiso unánime de esta comisión de votar en general este proyecto en el día de hoy. Y reiterar en que a nosotros nos hubiese gustado que el gobierno hubiese colocado alguna indicación a nuestro proyecto de ley que había sido ingresado con anterioridad. De hecho, nos llamó mucho la atención que después de conocido el proyecto de ley del Ejecutivo, del Gobierno, en donde habían similitud en algunos temas, nos fuimos a conocer el informe de productividad del proyecto y no existía informe de productividad. Yo quiero además señalar en que nosotros llevamos más de 30 días esperando un conjunto de informaciones, de los cuales el profesor William García también planteaba que eran fundamentales a la hora de avanzar en una legislación. Yo no sé si el secretario de la Comisión tiene acá el oficio en donde hemos requerido una serie de información, en donde hasta el momento de esta conversación no hemos recibido respuesta alguna. Entonces, es complejo porque uno diría, mire, esto es como el tango, tiene 2 puntas y por lo tanto los diálogos son de ida y vuelta y por otra parte uno podría pensar también en que esta iniciativa del Senado posteriormente se encuentre con la de la Cámara y veamos cómo va avanzando cada una de ellas, pero yo creo que aquí hay información que es fundamental que nosotros podamos tener a la vista y nos llama la atención, yo creo que han pasado más de 30 días en donde hemos requerido esta información y no se informa. De hecho, en la última sesión en la que estuvo usted, uno de sus asesores
planteó que tenía información desagregada por compañía. Cuando se la pedimos, después dijo, no, es que lo tengo agregado. Entonces dijimos, bueno, envíenos la información desagregada de cuánto fue la rentabilidad no agregada, porque hay muchas compañías que son pequeñas, que son más comunitarias, que en el promedio se esconden aquellos que tienen hoy día altas rentabilidades en sus empresas, y tampoco llega. Entonces, mire, para nosotros tampoco es grato recibir emplazamientos públicos alejados de la verdad, y yo creo que al final del día no es grato para nosotros, ni tampoco es grato, creo yo, para usted que encabeza la cartera, cuando existe una superposición de otro ministerio, como el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que hace un emplazamiento respecto de un tema en que a lo mejor ustedes habían tenido una trayectoria. Nosotros siempre hemos valorado, voy a hablar por mí, tal vez, pero creo representar a la comisión, en que usted cada vez que ha sido requerida por esta comisión ha estado, ha dado la cara, ha explicado, ha planteado sus puntos de vista, en donde podemos tener diferencias, pero usted ha estado. Entonces creo que también es un poquitito faltar al reconocimiento de la conducción, al liderazgo que tiene una colega, en este caso, ministra, que lleva a cargo el sector. Entonces, cuando a nosotros otro ministerio se nos emplaza tratando de colocar un manto de dudas en la comunidad, como que nosotros estuviésemos protegiendo a la industria, siendo que nosotros habíamos presentado con antelación una iniciativa y en donde además podemos dar testimonio, porque este no es el primer proyecto de ley que presentamos en este sentido. Ya lo hicimos respecto de las empresas del gas, que hoy día es ley. Ya lo hicimos respecto de la ley de servicios sanitarios, que está en su segundo trámite en el Parlamento. Por lo tanto, mire, nosotros no tenemos ningún problema en pararnos en la plaza pública y decir en que aquí tenemos una profunda convicción en que no se puede seguir generando condiciones para que les trujen los bolsillos a los ciudadanos en nuestro país. Entonces, cuando se nos hace un emplazamiento, obviamente, frente a una acción, hay una reacción. Y por eso que nosotros de manera unánime hemos planteado en que vamos a votar en general el proyecto en el día de hoy. Ministra, el 11 de abril nosotros solicitamos la información respecto de los informes anuales auditados de los costos de explotación entregados por las empresas concesionarias eléctricas durante el periodo 2009-2019, la revisión de rentabilidad efectuada por su institución respecto de las empresas distribuidoras eléctricas durante el periodo 2009-2019, la existencia de una revisión de rentabilidad correspondiente al último valor agregado de distribución determinado, y sobre este punto la Comisión solicita también remitir los antecedentes con anterioridad a la fecha de aprobación del VAD interperiodo 2018-2020, cuál fue el proceso de instalación de los nuevos medidores domiciliarios de electricidad y la certificación de los mismos, un cuarto punto que no tenía en esto. Entonces creo que sería muy importante tener esta información. Ya han transcurrido más de 30 días y creemos que es un plazo prudente para que el sector pueda entregar esta información a la Comisión. Eso. Ministra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, simplemente señalar que yo celebro que estemos todos pensando en una solución que va direccionada en igual dirección, digamos, va en igual dirección. Ahora, yo entiendo el punto político, también en la Cámara dicen, oye, yo presenté. Lo cierto es que la revisión de la rentabilidad de las empresas distribuidoras, de las áreas tarifarias, del sistema de solución de discrepancias, estaba en el programa de gobierno. O sea, independiente de quién presenta primero, esto es un diagnóstico y eso es lo que lleva a que estemos todos de acuerdo, que ha sido consensuado, que hace mucho tiempo que se viene hablando de que hay que perfeccionar la regulación en estos aspectos, que estaba retrasada incluso respecto a otros sectores regulados y por lo tanto era parte integral de nuestra propuesta. Está en la ruta energética publicada en mayo del 2018 con el presidente Sebastián Piñera y entonces la verdad es que más
allá del punto político, yo creo que la buena noticia es que acá estamos todos de acuerdo en que esto hay que actualizarlo, hay que modernizarlo y podemos trabajar en conjunto sin lugar a duda en esa dirección. Respecto a la información solicitada que mencionaba la senadora Proboste, buena parte de esa información fue derivada de la Comisión Nacional de Energía, que es la que elabora esa información. Específicamente sí le puedo adelantar, porque lo pregunté, respecto de la información individualizada de rentabilidades. Lo que calcula la Comisión Nacional de Energía no es la rentabilidad real, porque recordemos cómo hace una simulación sobre el valor de los activos calculado con el valor nuevo de reemplazo, no es empresa real. Y además lo hace para la industria completa y por lo tanto no tiene desagregado por empresa lo que corresponde, por ejemplo, a equidad tarifaria, que son montos que recaudan unas, pero tienen que entregar a otras producto de esta ley, que lo que busca, ¿cierto?, es que las tarifas no se diferencien más de un 10% en todos los clientes del país, pero mantiene la señal de costos a nivel de empresa. Entonces, lo que hay finalmente es un subsidio cruzado que no está depurado en ese cálculo. Por eso cuando ustedes me preguntaron, yo les dije el 10% que está en la ley, de acuerdo al chequeo de rentabilidad, que insisto, es sobre activos valorados con valor nuevo reemplazo, en promedio era un 7,7 si no me equivoco, pero el desglose a nivel de empresas nosotros no lo tenemos porque tiene este elemento que si yo les paso esa información llevaría a digamos, conclusiones equivocadas. En todo caso, estoy muy consciente de que debemos esa información. ¿Significa que no podemos tener acceso a esa información? No, yo esta información, este oficio se le derivó a la Comisión Nacional de Energía y entiendo que están trabajando en ello. No Sí, conozco el detalle. Disculpe, pero yo creo que su aseveración es compleja. Porque nosotros podemos tener acceso a esa información. A mí me parece insólito que se diga, mire, si usted tiene acceso a esa información, la van a interpretar por problemas de ignorancia, cualquiera sea la hipótesis. Busquemos la hipótesis más digna, podríamos decir. No, senador, perdone, pero es que para que no se malinterprete lo que yo le estoy diciendo, lo que le digo es que los números, si yo se lo paso así en bruto, no reflejan la verdadera rentabilidad de las compañías porque no está depurado respecto a un aspecto que es muy importante, que es el subsidio cruzado que hay entre las empresas, y además no es la rentabilidad que yo entiendo que se nos solicita, que es sobre empresa real, o sea, cuál es la rentabilidad real, porque lo que calcula la Comisión Nacional de Energía es una rentabilidad sobre activos valorizados de una cierta manera, que es lo que establece la regulación. Entonces, no es que no quiera pasar una información, si lo que estoy diciendo es que la información no está plenamente disponible como para llegar y mandársela. Requiere de un trabajo de retrotraer todos esos subsidios cruzados que hay y no sé realmente si van a tener el valor real. Mucho más fácil sería, de hecho, si es que fuera cada empresa con el segmento de distribución tuviera listada en bolsa y podríamos ver la rentabilidad directamente. Tampoco eso ocurre porque hay empresas que tienen más roles que solamente el atender a clientes regulados y hay otras que no están listadas en bolsa. Entonces, no es una información que esté totalmente a mano y que nos hemos demorado por negligencia en entregar. Eso es simplemente lo que quería establecer. Solo quiero precisar que si hay un número que se ve muy alto y hay una buena explicación, los senadores tenemos la capacidad cognitiva suficiente para darnos cuenta de por qué un número se ve más alto de lo que es. Y por tanto a mí no me parece que esa sea una buena excusa para efecto de no entregar la información. Y lo que corresponde es que la información se entregue y seremos los senadores los que tenemos que evaluarla con los equipos técnicos correspondientes. Entendemos que pueden haber ciertas complejidades técnicas, subsidios cruzados y otros tipos de elementos que generen apariencia en los números que es distinta de la realidad. Pero explicado las razones para eso, lo que corresponde es que nosotros tengamos acceso a esa información y que sea lo más transparente posible. Es más, creo que los ciudadanos deben tener acceso a esa información, porque en caso contrario se sienta un precedente que creo que es muy complicado para la tramitación legislativa, para la relación del Senado, del gobierno con el Senado, y sobre todo por respeto a los ciudadanos, porque estos antecedentes debieran ser públicos. Estamos hablando de servicios regulados, de carácter monopólico, que prestan una utilidad fundamental para la vida cotidiana. Y por tanto lo que corresponde es que la información sea transparente. Y si hay algún número que se ve más alto de lo que es o más bajo de lo que es, digo, por razones aparentes, bueno, se explicará por qué así y se tomarán las consideraciones del caso. Senadora Proboste y después el senador Guillén. Y vamos después a votar. Yo, a raíz del tema anterior, quisiera
preguntarle, porque me imagino que eso sí forma parte de las conversaciones que se tuvo, de los análisis para presentar el proyecto de parte del Ejecutivo. Entonces, si me pudiera decir al menos cuál es la rentabilidad de Enel, por ejemplo. Senadora, insisto, yo no tengo ese número. Ustedes me dicen, entreguen un número que está ensuciado por otras variables y nosotros vemos y tratamos de entender cuál es el número real. Yo creo que lo que corresponde y lo que es responsable es tratar de entregarles el número que ustedes nos piden de la forma más objetiva posible y no que esté sujeta a una serie de interpretaciones, porque primero, esa información yo no la tengo, la tiene la Comisión Nacional de Energía. Segundo, la información en bruto entrega información errónea, porque tiene implícitos ingresos que están cruzados y que por lo tanto la interpretación que se puede hacer es variada. Lo que les he dicho es que la Comisión Nacional de Energía fue oficiada, está trabajando sobre esa cifra y ellos podrán venir a mostrar ese número y a explicar si es que esto no son estrictamente el número que ustedes buscan por alguna razón. O sea, lo que usted nos quiere decir es que el gobierno presentó un proyecto sin tener esos números depurados. No, senador, es que, a ver. Porque si se presentó un proyecto para regular esta materia, lo lógico era tener los números a la vista y los números sobre la base de la realidad. Sí, pero es que, senador, le recuerdo, nosotros hacemos un cálculo que es sobre la base de una empresa eficiente, no la empresa real. Luego se hace un chequeo de rentabilidad de la empresa real, tal como hablaba el expositor anterior, en la cual se consideran los activos, pero valorizados a un nuevo reemplazo, que es como son incorporados en el modelo empresa modelo, en la empresa eficiente. Entonces, no es que nosotros no conozcamos, yo le puedo decir a ciencia cierta que en ese chequeo de rentabilidad la industria tiene una cierta tasa de rentabilidad. Usted me dice, es que yo lo quiero desglosado. Entonces yo le digo, bueno, pero tenemos que depurar esa cifra, porque para hacer ese cálculo nosotros no necesitamos la cifra individual, necesitamos, según la ley nos obliga, el valor agregado de la industria. O sea, lo que usted no quiere decir es que usted tiene el valor agregado en la industria, pero no separado por empresa. Está separado por empresas, pero no depurado por estos efectos que yo le he señalado. Pero el valor agregado tampoco estaría depurado por ese mismo criterio. Entonces, no necesita, porque ahí se netean, senador, se netean. Hay unos que ganan, otros que pierden. Entonces, en el agregado no tengo ese problema. Es que el gobierno presentó un proyecto de ley para regular esta materia sin tener depurada la información empresa por empresa. Yo no necesito, con el sistema regulatorio que tenemos, hacer necesariamente esa depuración, salvo para el chequeo de rentabilidad ex post. Ministra, yo creo que los senadores, no sé, la explicación nos parece extraña, por decirlo gráficamente, porque existen normas de contabilidad, existen normas para poder explicar las cifras, o sea, con ese criterio al final pero ningún senador, número podría presentarse ante el Senado para justificar ningún proyecto de ley, porque no está suficientemente depurado. Entonces, yo le digo con mucho respeto que la explicación a mí me parece insuficiente. Senador Proboste y después senador Guillermo. Nosotros aplicamos estrictamente la ley, senador, y lo que hacemos es un chequeo de rentabilidad en base a los criterios que yo les he explicado. Ustedes me dicen, queremos más información que la que ustedes procesan para la fijación tarifaria. Bueno, eso nos toma más tiempo porque tenemos que desarrollarla. Para aplicar la ley y el modelo tarifario que rige en nuestro país hace décadas y para todos los sectores, yo ese nivel de desglose no lo necesito y por lo tanto no se calcula. Si ustedes me piden esa información, tenemos que hacer un cálculo especial y no hay problema y total transparencia. ¿Y cuánto usted cree que se demoraría en tener esa información esta comisión? Hay que pedírselo a la Comisión Nacional de Energía. Yo saliendo de acá le voy a preguntar. Perfecto. Senadora Proboste y senador Guillermo. Presidente, solo comentar que nosotros en la misma fecha le pedimos la misma información a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia no hemos tenido respuesta. Entonces, ¿sabe qué, presidente? Yo le pediría que pudiéramos oficiar al gobierno italiano para conocer cuál es la rentabilidad en él. Tal vez vamos a tener más rápido esa información. Y le pediría de todas maneras al Ministerio que nos pudiese entregar ese dato respecto a las cooperativas, de manera de poder tener ahí una información comparar. Senador Guillermo. Bueno, creo que más o menos ya estamos claros por dónde va esto, pero lo que todos tenemos que tener presente es que acá estamos enfrentándonos con un mercado que parece tener rentabilidades abusivas, con un modelo de negocio que ha sido excesivamente garantista
y tenemos que evaluarlo. Para eso es esencial la información, porque si no, en función de qué evaluamos y nos enredamos de que la información se elabora para ciertos efectos legales, pero lo que vamos a cambiar es esa ley porque pensamos que esa ley no está garantizando ni la transparencia ni precios justos para los usuarios. Entonces es absurdo que nos pongamos a analizar un cambio de la ley que estamos cuestionando si no tenemos toda la información a la vista. Yo creo que el tema pasa por transparencia, porque ese es uno de los problemas que tiene este mercado, rentabilidades que aparecen claramente excesivas, incluso criterios muy arbitrarios, cómo se fija, por qué se fija entre 6 y 14, si no nos dan los números no tenemos mucho más que apreciar, y por qué no 8 y 12, porque se muestra un rango enorme a simple vista. Entonces desafía el sentido común. Por eso que la única manera de que esto se pueda objetivar es que tengamos toda la información al respecto. El hecho que el Ministerio no la tenga es preocupante, porque si el Ministerio no la tiene desglosada y no sabe bien exactamente cómo funciona el mercado, nos presenta un problema porque tenemos que modificarlo y vamos a actuar un poco a ciegas. Por eso que es importante tenerlo, no es por horquillar la ministra, es porque no podemos estar discutiendo una ley que es opaca si no tenemos información. Y segundo, si estamos hablando todo que hay rentabilidad excesiva y no aclaramos bien cuáles son las razones, porque los criterios finalmente son políticos. ¿Por qué yo le di a un sector de la economía rangos de esta naturaleza? Eso podrá tener alguna base económica, pero sospechamos que es más política que económica. Entonces, para que esto salga bien y para que esta ley sea más transparente, más justa, más legítima ante la ciudadanía, créame que el tema de la información va a ser clave aquí. Gracias, presidente. Sí, le doy la palabra al senador Proens y después le damos la palabra a la ministra. Y después vamos a votar, porque tenemos que cerrar la sesión a las 11:15. A las 1:15, perdón. Sí. Aquí está bien, aquí está bien. Gracias, presidente. Solamente en un punto que se planteó recién, pedir la utilidad de una empresa versus una tarifa que se fija con una rentabilidad, con subsidios cruzados, tampoco nos va a decir la verdad. Entonces, yo creo que lo que sería razonable es que nosotros esperáramos la respuesta de la ministra en cuanto que la información que va a entregar la Comisión Nacional de Energía con respecto a lo que hemos solicitado lo esperemos para poder resolver bien el tema, porque las utilidades de las empresas individualmente, sin entrar en la empresa modelo, no va a resultar ser la misma. Eso no va a presentar. Ministra. No, solamente porque no me gustaría que quedara la sensación de que nosotros tenemos una regulación opaca o ilegítima. La regulación que tenemos en Chile está internacionalmente aceptada y se ha aplicado y se ha replicado con las distintas modificaciones que se han hecho a la regulación vigente. Y recordar que cuando uno señala que hay que revisar la tasa de rentabilidad, cosa que todos compartimos, es porque por dos razones. Uno, porque hay una tasa fija que no se condice con las mejores prácticas regulatorias, y dos, porque es muy alta para la realidad de nuestro país y de este sector. Pero no quiere decir que esa sea la rentabilidad de las empresas. Por eso es que cuando se ha aplicado el 10%, la verdadera, entre comillas, porque de nuevo no es sobre activos reales, valorados a precio real, es del orden de 7,7. Y por lo tanto yo diría que el rango en su momento respondió justamente a que acá lo que se está modelando es una empresa perfecta, una empresa modelo. Yo la verdad es que creo y estoy convencida por eso también que en la ley de distribución, ya la ley larga, va a ser muy importante trabajar estos conceptos porque al final también están todos interconectados, ¿no? El riesgo con la rentabilidad, con el modelo de negocio que se va a desarrollar en un mercado que es muy dinámico y que está cambiando mucho, la relación entre el hogar y la energía va a ir cambiando y eso amerita un marco regulatorio nuevo. Pero hay cosas en que finalmente son las mejores prácticas y nosotros tenemos un marco regulatorio que en ese sentido cumple con esa crítica, pero que requiere obviamente actualizarse y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Voy a someter a votación el proyecto. Antes de eso, yo quisiera insistir, ministra, que no comparto su explicación.
Y lo quiero decir de manera muy respetuosa. Usted sabe que aquí nosotros tenemos la mejor disposición, pero las empresas tienen balance, estado financiero. O sea, hay información que se podría perfectamente proporcionar al requerimiento de esta comisión. Si hay un sesgo en los números, se explica la razón de ese sesgo. Pero presumir que los senadores podemos tomar una decisión absurda porque hay un sesgo en los números, dándose la explicación correspondiente, a mí me parece que es un prejuicio inaceptable. Porque también podría haber un prejuicio de que no somos de oposición, de señalar, parece que el gobierno quiere esconder los números y realmente quiere generar la apariencia que quiere bajar la rentabilidad de la empresa, pero en verdad no la quiere bajar. Eso también sería un prejuicio. Entonces lo que yo creo que corresponde es que el gobierno nos entregue la información. Si los números vienen con sesgo, que explique la razón de ese sesgo. Y nosotros valoremos lo que corresponde para efecto de legislar adecuadamente. Porque además para legislar se requieren esos números, lo otro es legislar a ciegas. Salvo que se quiera esconder alguna información que pudiera presentar algún grado de malestar ciudadano o ante utilidades que sean rentabilidades que sean muertas, en fin, no me quiero poner en esa hipótesis. Entonces, lo que yo creo que corresponde es que el gobierno haga el mayor esfuerzo para en un plazo relativamente breve entregarnos la información que fue por nosotros requerida. Y si, reitero, hay un sesgo en los números, nos lo expliquen. Y punto. Y nosotros tenemos la mejor disposición, obviamente, de analizar de buena fe esos números como corresponde. Voy a someter a votación 2 minutos para poder, antes que terminación. Sí. Presidente, con todo respeto, la verdad es que yo creo que la respuesta de la ministra ha sido bastante concreta. Las normas no las hizo este gobierno, son normas que vienen de hace mucho tiempo del gobierno de ustedes. Por lo tanto, lo que ella está tratando de explicar es que hay problemas obvios de que al entregarnos esa información, por ejemplo, el caso de subsidios cruzados, es complejo saber efectivamente. Por otro lado, esto se hace en base, como bien se ha dicho, a una empresa modelo, no a la real. Ahí para arriba o para abajo, depende de la eficiencia de cada una de las empresas lo que ha ocurrido. Entonces, yo creo que aquí nos estamos enredando algo que es absolutamente transparente, como ha sido siempre y válido. Yo no veo ninguna razón para que no estemos de acuerdo en esto. Si aquí no se ha pretendido, yo creo que nunca se ha pretendido, nunca se nos ha escondido tampoco en ningún instante en la historia política, por lo menos que yo estaba en el Congreso, información respecto a este tipo de materia. Entonces, yo creo que la explicación de ellas son suficientes. Yo, senador García Borges, le quiero decir que difiero con usted y le voy a explicar suficientemente por qué. Porque la ley regula cómo se determinan las tarifas, en fin, el proceso de tarificación. Pero eso no obsta que se pueda tener información adicional a la vista, para efecto de determinar si ese procedimiento de determinación de tarifa es adecuado o no. Y lo que aquí se está señalando es que esa información no se puede proporcionar porque nosotros podríamos prejuzgar. Lo otro es considerar que el gobierno no tiene información adicional y que esto prácticamente sea un resultado final, y cómo se llega a ese resultado y toda la información que se tiene a la vista para llegar a ese resultado fue una información que no se puede divulgar. E incluso el gobierno tiene información adicional que ni siquiera se considera para efecto de la tarifa. Lo que nosotros estamos pidiendo es una información bien concreta, esperamos que el gobierno la entregue lo antes posible y sobre esa base nosotros sacaremos las conclusiones que sea conveniente. Si las explicaciones son buenas, tenemos la mejor disposición de escuchar buenas explicaciones. Pero lo que no puede ocurrir es que aquí prácticamente hay empresas reguladas y nadie sabe cuáles son los márgenes con los cuales están trabajando. Y voy a someter a votación el proyecto de ley. Se somete a votación, secretario. Ministra. No, senador, solamente yo no he hablado de prejuzgar, ¿ah? Yo lo único que he hablado es que yo no puedo entregar información incorrecta. O sea, si yo le entrego una información en que una empresa aparece con más ingresos que lo que le corresponde, porque después tiene que entregarla a otra empresa, y al revés, una empresa que obtiene muy bajos ingresos porque aún no se le ha hecho el traspaso de ingresos que sí le corresponden, quiere decir que le voy a estar pasando información que hay que ajustar. Y eso no es prejuzgar. Es que requiere de ajustes antes de yo poder responsablemente entregarle esa información. Bueno, con ese criterio nunca se podría entregar ni un balance, ni un estado financiero, ni nada. Porque en fondo, bueno, está bien. Vamos a votar el proyecto. En votación en general el proyecto, senador Alejandro Guiller. Senador Rafael Pogel. A favor. Senador Arturo de Oro. Senador Proboste, presidente. A favor. Aprobado 5-0 en general. Bueno, tenemos exactamente 6 minutos para abordar el otro tema. Entonces, yo no sé si estamos en consideraciones de abordar. Tenemos sesiones, tenemos que terminar a la 1:15, sí o sí. Entonces, pues yo propongo que levantemos la sesión porque si no vamos a alcanzar. Y los 2 invitados que nos fueron solicitados, tengo el nombre aquí, Cristian Vargas y un señor Plaza, me parece, sí. Que el senador que ya propuso a... Profesor Rafael Plaza.
Rafael Plaza está aquí presente. ¿Cómo está? Entonces podríamos, bienvenido. Y el señor Vargas también está presente, ¿no? Bienvenido. Entonces yo propongo lo siguiente, porque tenemos a la cuarta sesión y por tanto no podemos funcionar en paralelo. Que pongamos como primer tema la tabla de la sesión del próximo miércoles, que va a ser citada a la misma hora. Y le agradecería que hicieran exposiciones de no más de 10 minutos cada uno, y acto seguido y empezamos a votar las indicaciones, porque se nos olvidan que con justa razón está ansioso porque este es un tema de mucho interés ciudadano. Y además ha venido, ya está como tercera sesión que está acá. Está casi permanente. Ha venido con como dice, está con la zapatilla de clavo, pero todavía no puede empezar la carrera. Entonces vamos a ponerlo como primer punto de la tabla para debatirlo y poder votarlo con la tranquilidad y acuciosidad que requiere el proyecto. ¿Perfecto? Está bien. Bueno, habiéndose cumplido la sesión, se levanta.